Solemos recordar la Segunda Guerra Mundial en blanco y negro. Vemos las imágenes granuladas de los noticieros, las columnas de tanques avanzando por la campiña francesa o las banderas ondeando sobre edificios conquistados. Desde la comodidad del presente, la guerra parece una secuencia lógica de eventos, un mapa con flechas y fechas que llevan inevitablemente a la victoria o la derrota. Pero para el hombre que estaba allí, para el joven que apenas había dejado de ser un niño, la guerra no tenía color, ni música épica, ni sentido narrativo. Era una agresión sensorial absoluta, una experiencia física y psíquica que comenzaba mucho antes del primer disparo. Pensemos en el momento de la partida. En los andenes de las estaciones de tren de 1939 o 1942. Lo que la historia a menudo pasa por alto es la inocencia. La mayoría de estos soldados no iban a luchar por odio. Iban impulsados por una mezcla de deber cívico, presión social y, sobre todo, una profunda curiosidad por lo desconocido. La propaganda les había vendido la gloria como una moneda brillante, algo que se ganaba con valentía y se llevaba en el pecho. Nadie les habló del peso. Y no me refiero al peso del equipo, esos 30 o 40 kilos de correajes, munición y botas de cuero rígido que despellejaban los talones, sino al peso de la anticipación. El viaje hacia el frente es el primer acto de desintegración de la identidad. A medida que el tren se aleja de la vida civil, los nombres se convierten en rangos y números de serie. El individuo deja de existir para convertirse en una pieza de maquinaria. Y entonces, llega el primer contacto con la realidad del terreno. No es el combate, es el entorno. Es el frío que se mete en los huesos y no sale nunca. Es la humedad que pudre la tela y la piel. Es el descubrimiento de que el heroísmo es irrelevante si tienes disentería o si tus pies están congelados. El primer encuentro con la violencia real suele ser un shock que el cerebro no puede procesar de inmediato. Los veteranos hablan de una especie de incredulidad suspendida. Cuando cae el primer mortero, cuando el aire se comprime y te golpea el pecho, la reacción no es como en las películas. No hay frases ingeniosas. Hay una confusión primitiva. El soldado mira a su alrededor y ve que el mundo que conocía, donde las leyes de la física y la moral tenían sentido, ha desaparecido. Aquí, la tierra explota y los árboles se astillan como palillos. En esos primeros meses, la psicología del soldado cambia radicalmente. La mente humana es increíblemente adaptable, y para sobrevivir a lo inaceptable, empieza a apagarse. Aprenden a no mirar demasiado a las caras de los reemplazos, esos chicos nuevos que llegan con uniformes limpios, porque hacerse amigo de un hombre muerto es un gasto de energía emocional que nadie puede permitirse. La gloria, esa palabra que aparecía en los discursos de los políticos, se evapora rápidamente en las trincheras. Lo que queda es algo mucho más básico y brutal: el instinto de conservación y el miedo a fallarle al hombre que está a tu lado. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, se instala una rutina perversa. La guerra, contraria a la creencia popular, no es una acción constante. Es un 90% de aburrimiento terrorífico y un 10% de pesadilla activa. El soldado aprende a vivir en agujeros cavados en la tierra, durmiendo a intervalos de 15 minutos, con el sistema nervioso siempre en alerta máxima. Este estado de hipervigilancia crónica tiene un costo biológico devastador. El cuerpo se inunda de cortisol y adrenalina constantemente, desgastando el corazón y la mente mucho antes de que una bala toque la piel. Es aquí donde vemos el verdadero sacrificio, uno que no sale en las citaciones de las medallas. Es la erosión de la empatía. Para apretar el gatillo, para lanzar una granada, el soldado debe deshumanizar al enemigo, pero en el proceso, inevitablemente, se deshumaniza a sí mismo. Se convierte en un autómata funcional. Escribe cartas a casa hablando del clima o de la comida, porque ¿cómo le explicas a tu madre o a tu esposa que has dejado de sentir lástima? ¿Cómo les dices que la muerte de un extraño te importa menos que el hecho de que se te ha mojado el último par de calcetines secos? El sonido se convierte en el arquitecto de su tormento. El silbido de la artillería entrante es un sonido que, una vez escuchado, se graba en el lóbulo temporal para siempre. Saben distinguir calibres por el sonido del estallido. Saben que si escuchan el disparo, probablemente están a salvo,
porque el proyectil que te mata llega antes que el sonido. Esta lotería macabra, la aleatoriedad absoluta de quien vive y quien muere, rompe cualquier esquema de justicia o mérito. Ves caer al hombre más valiente y sobrevivir al más cobarde. Ves morir al prudente y salvarse al imprudente. Esa falta de lógica es lo que carcome el espíritu. Te hace sentir pequeño, insignificante, una hoja seca en medio de un huracán de acero. La fatiga de combate empieza a manifestarse. Al principio son temblores en las manos, tics faciales, una mirada que parece atravesar los objetos, lo que llamaron la mirada de las 1000 yardas. Es el ojo que ha visto demasiado y ya no puede enfocar en el presente. Los hombres lloran sin razón aparente o se quedan mudos durante días. En la Segunda Guerra Mundial, la comprensión psiquiátrica era limitada. A menudo, a estos hombres se les trataba de cobardes o se les daba un par de días de descanso y se les enviaba de vuelta al matadero. No entendían que el cerebro tiene un fusible de seguridad, y cuando salta, no hay fuerza de voluntad que pueda volver a conectarlo bajo fuego. La camaradería se vuelve el único ancla. No luchan por la bandera, ni por la democracia, ni por la libertad en abstracto. Luchan por el pequeño grupo de 3 o 4 hombres con los que comparten el tabaco y el miedo. Ese vínculo es más fuerte que el matrimonio, más profundo que la sangre. Es un amor desesperado nacido de la necesidad mutua de supervivencia. La gloria, si es que existe, reside únicamente en ese sacrificio silencioso de mantenerse en pie para que el compañero no tenga que enfrentar el horror solo. Llegamos ahora al momento del combate directo, ese instante que el cine suele adornar con música de cuerdas y cámara lenta. La realidad es caótica, sucia y ensordecedora. Cuando se da la orden de avanzar, o cuando el enemigo rompe la línea, el pensamiento racional se desvanece por completo. Entra en juego el cerebro reptiliano. La visión se convierte en un túnel. El tiempo se distorsiona. Un minuto puede parecer una hora, o una batalla entera puede pasar en lo que parece un parpadeo. Muchos actos que luego se describen como heroicos son, en el momento de su ejecución, actos de pura desesperación o confusión. Un soldado que corre hacia un nido de ametralladoras a menudo no está pensando en salvar a su pelotón. Tal vez está tan aterrorizado que su cuerpo reacciona huyendo hacia adelante, o quizás la ira acumulada por ver morir a sus amigos ha superado a su instinto de conservación. Es una locura temporal. Es un estado de trance donde matar no es una decisión moral, sino un reflejo mecánico. Hablemos de lo que sucede justo después. Cuando el tiroteo cesa y el humo se disipa. Este es el momento más solitario de la guerra. La adrenalina abandona el cuerpo de golpe, dejando un vacío, una náusea profunda y un temblor incontrolable. El soldado mira sus manos, sucias de pólvora y tierra, y a veces de sangre ajena, y siente una profunda desconexión con la persona que era antes de la guerra. Ha cruzado un umbral, ha quitado una vida, o ha visto cómo la vida se escapaba de un cuerpo con una fragilidad insultante. El costo de la victoria en el campo de batalla se paga con fragmentos del alma. Cada vez que sobreviven a un asalto, sienten una extraña mezcla de euforia y culpa. La culpa del superviviente. ¿Por qué yo? ¿Por qué la metralla le dio a él, que tenía hijos, y no a mí? Esta pregunta no tiene respuesta, y su eco resuena en la mente del soldado durante las noches en vela. Celebran la victoria. Sí, pero es una celebración hueca, matizada por el alivio de seguir respirando y el horror de saber que mañana tendrán que hacerlo todo otra vez. La violencia deja una marca indeleble. No se trata solo de las heridas físicas, las cicatrices o las amputaciones, que son el precio visible. Es la herida moral. El soldado ha sido obligado a transgredir los tabúes más sagrados de la civilización. No matarás, no destruirás. Y aunque la sociedad sanciona estos actos en nombre de la guerra, la conciencia individual no siempre acepta esa absolución tan fácilmente. El hombre que regresa a su trinchera después de la batalla lleva consigo el peso de lo que ha hecho y de lo que ha visto. Se siente sucio de una manera que el agua no puede limpiar. Esa supuesta gloria de la que hablaban los carteles de reclutamiento se revela ahora como una mentira piadosa necesaria para que las naciones puedan librar guerras. Pero el soldado sabe la verdad. Sabe que no hay belleza en un campo sembrado de cadáveres. Sabe que el coraje es solo el control del terror y que el precio de ganar una colina
en un mapa es el futuro de una generación entera que nunca volverá a ser joven. Finalmente, llega el día. La guerra termina. El barco atraca en el puerto o el tren llega a la estación de origen. Hay desfiles, confeti y besos de desconocidos. Pero para el soldado, el regreso a casa es a menudo la batalla más difícil y solitaria de todas. Porque el hombre que se fue ya no existe. Ha vuelto un extraño con la cara de un hijo, de un esposo o de un padre. Entran en sus casas, que han permanecido congeladas en el tiempo, con los mismos muebles y las mismas rutinas, y se sienten alienígenas. El silencio de la vida civil es ensordecedor. Ya no hay explosiones, pero la ausencia de ruido les impide dormir. Cualquier sonido repentino, un coche que petardea o una puerta que se cierra de golpe, los envía instintivamente al suelo. La familia los mira con preocupación, intentando entender, pero hay un abismo insalvable. ¿Cómo le cuentas a tu esposa que no puedes dormir en la cama porque es demasiado blanda? ¿Cómo explicas que echas de menos la intensidad de la guerra, no porque te gustara matar, sino porque allí la vida tenía una claridad brutal que la paz no ofrece? En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, no se hablaba mucho de trauma. Se esperaba que los hombres fueran estoicos, que guardaran sus demonios en una caja cerrada y siguieran adelante con sus vidas, construyendo casas y criando familias. Y lo hicieron. Fueron una generación de hombres silenciosos. Pero el costo se pagaba en la intimidad. En las pesadillas recurrentes donde los rostros de los amigos caídos no envejecían nunca. En el alcoholismo silencioso usado para adormecer los recuerdos. En la distancia emocional que mantenían con sus hijos, porque habían aprendido que amar demasiado es peligroso cuando la muerte está siempre al acecho. Muchos de ellos descubrieron que la gloria es efímera. Las medallas terminan en un cajón, acumulando polvo. Los discursos patrióticos se olvidan. Pero las imágenes de lo vivido permanecen nítidas hasta el último día. El verdadero sacrificio no fue morir por su país, sino vivir con el recuerdo de la guerra incrustado en la psique. Tuvieron que aprender a caminar de nuevo por un mundo que les parecía ingenuo, cargando con el secreto de la crueldad humana. Sin embargo, en esa lucha posterior también hubo una dignidad inmensa. El esfuerzo titánico por reconstruirse, por encontrar bondad nuevamente en un mundo que les había mostrado su peor cara, es quizás su mayor victoria. No la que aparece en los libros de historia, sino la victoria humana de levantarse cada mañana, mirarse al espejo y decidir seguir viviendo a pesar de todo. Al final, el costo de la gloria es la pérdida de la inocencia, una deuda que se paga por el resto de la vida. Cuando miremos las fotos antiguas, esos retratos en sepia de jóvenes uniformados, no busquemos solo héroes de mármol. Busquemos a los hombres asustados, cansados y rotos, que tuvieron que sacrificar su propia humanidad para que nosotros pudiéramos conservar la nuestra. Ese es el verdadero legado. Esa es la verdadera historia. Y es una historia que merece ser contada no con trompetas, sino con un respetuoso y profundo silencio.